Buenos días, ¿se puede escuchar? ¿Qué tal? Buenos días, ¿se me puede escuchar? Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal Nayeli? Ujú. Muy bien, listo. Entonces, si se me puede escuchar, les voy a compartir mi pantalla. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenos días. Muy bien. Bueno, así como siempre, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Para comenzar con la clase. Pero para esto voy a necesitar su participación, ¿sí? Es decir, me van a ayudar a ponerle nombres a estas figuras, ¿no? ¿Sí? Es simplemente una variación de lo que ya hemos hecho antes, pero vamos a trabajar con ideas, ¿sí? Que nos van a proporcionar estas figuras. Por ejemplo, en la figura 1 vemos a Albert Einstein, ¿no? Entonces, si ven la foto de Albert Einstein, ¿qué les sugiere eso? ¿Alguna idea? ¿Qué les sugiere Albert Einstein? Pueden decir por el chat. Si vemos la foto de Albert Einstein, nos estaríamos refiriendo, a ver, voy a echar. Por ejemplo, inteligencia, muy bien, podría ser, ¿no? Como dice Joseph, ¿no? Podemos poner por acá inteligencia. Aquí le ponemos inteligencia. Ahí está, muy bien. Ahora, en la figura 2, ¿no? Tenemos una señorita y esa figura, ¿a qué nos podría hacer referencia? A ver, díganme ustedes, fuerza, ¿no? Podría ser fuerza, claro. Fuerza, ¿no? Como lo está diciendo Carlos y Cristian. Ujú, fuerza, muy bien. La figura 3. Ajá. Bueno, por ejemplo, ahí Estrella nos dice empoderamiento femenino. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Estrella? Pero tratemos de que todas las ideas, por ejemplo, inteligencia, de todas las figuras estén relacionadas de alguna forma, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, pues, qué tiene que ver con el estudio, más que todo? Ajá. Sí, entonces tenemos inteligencia, fuerza. ¿Qué nombre le podríamos poner a la figura número 3? ¿No? Por ejemplo, si ustedes están estudiando sus carreras, es porque de alguna forma, a ver, por ejemplo, dice, ya, ya. Salud, ya. ¿Alguna otra idea que tenga que ver con los estudios? Amor, bueno, podría ser, ¿no? Amor por lo que hacen, ¿no es verdad? Ustedes estudian sus carreras porque les gusta, aman lo que están haciendo, sienten pasión, como dice Carlos, ¿no? Efectivamente, muy bien. Y finalmente aquí en la número 4, aquí tenemos una foto, ¿no? De una flor que está creciendo en medio del desierto, parece eso, ¿no? Entonces, ¿qué idea les podría traer esa foto? Persistencia, ¿no? Como dice Estrella, superación, muy bien. Pongámosle pues persistencia. Persistencia. Y finalmente, la figura del centro, ¿sí? Perseverancia, ¿no? Como dice Joseph también, efectivamente. La figura del centro, tomémosle como una que engloba todo, ¿no? Que resume a todo. La figura central. ¿Qué le podríamos poner de nombre a esa figura? Éxito, como dice Carlos. Ahí está, podría ser, ¿no? Éxito. Ahí está, muy bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues nuestras ideas, ¿no? Listo, entonces la mecánica es la misma que ya hemos visto en otra ocasión, es decir, van a llevar las dos manos a la cabeza, ¿no? Luego las dos manos a los hombros, luego a las rodillas, luego a la nariz, van a levantar la mano derecha,
¿sí? Que corresponde a 1 y van a decir inteligencia. Luego, cabeza, hombros, rodilla, nariz, levantan las dos manos y dicen éxito. Luego, cabeza, hombros, rodilla, nariz, y ahora levantan la izquierda y dicen fuerza. Luego, cabeza, hombros, rodilla, nariz, levantan las dos, éxito. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, levantan la derecha, que dice amor, ¿no? Entonces, cabeza, hombros, rodilla, nariz, éxito. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, y ahora persistencia, ¿sí? Pero tiene que ser rápido, ¿no? Para poder concentrarnos, ¿sí? En estas ideas y no pensar en otra cosa. A ver. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, inteligencia. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, éxito. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, fuerza. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, éxito. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, amor. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, éxito. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, persistencia. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, éxito. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, inteligencia. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, éxito. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, fuerza. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, amor. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, éxito. Cabeza, hombros, rodilla, nariz, persistencia, ¿no? Sí, entonces tiene que ser rapidito y de esa forma se concentran y traten de evitar confundirse, pues, ¿no? Sí, bueno, entonces esto es simplemente para despertarse y ahora veamos cómo es que les fue en sí, pues, ¿no? Como dice Estrella, ¿no? Uno se confunde, ¿no? Si uno se distrae. Entonces, ahora sí pasemos a ver cómo les fue en el cuestionario. Ajá. A ver, ¿dónde está el cuestionario? Creo que es este. Ya está, muy bien. Listo. Entonces, aquí tenemos la pregunta 1, ¿no? Que nos dice, en la figura se observa que la carga negativa se mueve de A hacia B. Ujú. Se puede decir entonces como verán aquí, dos opciones eran las correctas, la primera y la última. La primera, en que la energía potencial eléctrica aumenta, ¿no? Esto lo hemos visto en la clase pasada, debido a que esta carga eléctrica negativa se estaría moviendo en contra de la tendencia, es decir, acercándose a lo negativo y más bien alejándose de lo positivo, ¿sí? En contra de la tendencia. Por eso aumenta la energía potencial. Y la última alternativa correcta es que la carga negativa se mueve en contra de la tendencia, puede ser repelente, bueno, eso ya lo hemos mencionado hace un rato. Así es, las dos alternativas correctas. Y veo que la mayoría respondió bien, ¿no? En la pregunta 2, ¿qué tenemos? En la figura, la carga Q está experimentando la influencia de la fuerza eléctrica F. Se puede decir en relación a esta fuerza. Como verán, aquí todas son correctas. Primero, que es una fuerza potencial. Segundo, que es una fuerza cuyo trabajo no depende de la trayectoria entre A y B. Esa es una característica de las fuerzas conservativas, ¿recuerdan? Bueno, es una fuerza conservativa. De ahí que es una fuerza cuyo trabajo no afecta a la energía mecánica, efectivamente, ¿sí? Se conserva la energía mecánica. Por eso es que se les llama fuerzas conservativas. Esa es la razón. En la pregunta 3, ¿no? Se nos presenta una fórmula. Ajá. Y bueno, aquí tenemos 4 alternativas y las dos últimas son las correctas. La primera, que es correcta. La energía potencial eléctrica para dos partículas cargadas. Efectivamente, esta es la fórmula, ¿sí? Para dos partículas cargadas. Y la última alternativa correcta es a un tipo de energía que puede medirse en joules y puede ser positiva o negativa. Efectivamente, cualquier energía, ¿sí? Puede medirse en el sistema internacional en joules y como verán aquí Q minúscula y Q mayúscula tienen que ser reemplazadas con sus respectivos signos. Eso quiere decir que U puede ser tanto positivo como negativo. En la pregunta 4 tenemos, de la fórmula de la figura se puede decir, a ver, como verán aquí tenemos 3 alternativas correctas. La primera, que puede ser positiva o negativa, eso es correcto, dependerá del signo de Q. ¿Qué más? Que solo sirve si la carga es puntual, efectivamente. Es una fórmula solamente para
una carga puntual, que puede ser representada por una partícula. Y finalmente, que su unidad de medida en el sistema internacional es el voltio, efectivamente, ¿no? El voltio, ¿sí? ¿Recuerdan? Era igual a un joule por coulomb, ¿no? Ese era el voltio. La unidad del potencial eléctrico. En la pregunta 5, a ver, creo que tengo el chat por aquí. A ver, por ejemplo, aquí nos dice... Ah, bueno, por ahí me pregunta su compañera Ada si la alumna Sheila Ireno Almerco quiere saber si está en la lista de alumnos. Bueno, creo que hablamos de eso ayer, pero no me ha escrito su compañera o sí me escribió, porque hasta ayer que vi mi correo no observé ningún comunicado de ella. ¿Me llegó a escribir? Bueno, sigamos, después vemos ese asunto, ¿sí? A ver, en la pregunta 5 en relación a la fórmula de la figura, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula y tenemos dos alternativas correctas. La primera es que sirve para una distribución continua de cargas eléctricas, efectivamente, por eso aquí está presente la integral. Y la última alternativa correcta es que nos permite obtener el potencial eléctrico, efectivamente, una fórmula de potencial eléctrico. En la pregunta 6, en relación a la figura, se puede decir que aquí hay dos alternativas correctas, la primera y la última también. La diferencia potencial entre A y B se conoce como tensión eléctrica, efectivamente, recuerdan, eso les mencioné, y también se le llama voltaje, ¿no? Ahí está. Voltaje implica una diferencia potencial eléctrica, efectivamente. Muy bien, ahora sí, pasemos a nuestra separata. Listo. A ver, Ada me está diciendo, sí le escribió. Ah, ya, entonces tal vez lo he hecho más tarde. Voy a revisar luego el correo, ¿sí? Si ha escrito tu compañera, Ada, no te preocupes, yo le respondo, ¿sí? No se preocupe. Ujú. Listo, entonces aquí presentemos el logro. Nos dicen, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante utiliza las reglas de cálculo integral para resolver ejercicios concretos. ¿Ah? Bueno, sí, pero, recuerdo que había quedado pendiente algo, ¿no? Recuerdo que, habíamos, habíamos, habíamos estado desarrollando ayer sobre potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Y quedó pendiente un ejercicio. Sí, me acuerdo. Entonces, vamos a ver eso. Un ratito. Quedaba pendiente el desarrollo de potencial eléctrico en el caso de una placa circular, ¿no? Aquí les estoy mostrando la placa circular, ¿sí? Antes que me olvide. Muy bien, entonces vamos a tratar, como aquí lo dice, ¿no? De encontrar el potencial eléctrico en el punto P, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, como aquí no tengo mucho espacio, les voy a compartir mejor la pizarra, ¿sí? Entonces vamos a la pizarra y les comparto, está la pizarra. Y bueno, vamos a dibujar a ese disco. Ajá, listo. Entonces serían, ya. Entonces era más o menos, ¿cómo era? Ya, entonces voy a dibujar, sí, voy a dibujar aquí mis ejes de coordenadas. A ver, serían, digamos, un eje así, un eje por acá, otro eje por aquí. Ahí está. Digamos que esto es el eje X, esto es el eje Y y esto el eje Z, ¿sí? Ahí está. Entonces voy a imaginarme que nuestro disco,
nuestro disco está en el plano YZ, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Es un disco circular, ¿no? Sería algo más o menos así. Ajá. En donde ese disco circular, según lo que muestra la figura, tiene un radio A. Entonces vamos a imaginarnos que esto corresponde a, ahí está, el radio A, ¿sí? Muy bien. Y voy a intentar determinar el potencial eléctrico en un punto del eje X, digamos este punto, que le voy a llamar el punto P, ¿sí? Entonces quiero el potencial eléctrico en P. Ajá, listo. Muy bien. Entonces, para esto, ¿sí? Para esto voy a imaginarme que este disco, ¿sí? Este disco es la sucesión de aros muy delgados concéntricos, todos. Imagínense que uno de esos aros es esto. ¿Sí? Imagínense que esto es uno de esos aros. Ahí está. Entonces, voy a darle un pequeño espesor a este aro, ¿no? Vamos a suponer que es muy delgado. ¿Sí? Entonces, tiene un pequeño espesor. Ahí está. Algo más o menos así. Y luego voy a sombrear esto para que se note. Todo esto, ¿sí? Corresponde al aro. Esto que estoy sombreando. Ajá. De tal forma que si, si la carga de nuestro disco azul, ¿sí? Imagínense, si la carga de nuestro disco azul es Q, ¿sí? Entonces, la carga de ese aro que forma parte del disco, ¿sí? Vamos a imaginarnos que es diferencial de Q, ¿sí? Listo. Entonces, este aro muy delgado, ¿sí? Está distanciado del punto P, ¿sí? Cada parte del aro está distanciado del punto P. Todo esto, ¿sí? Ahí está. Le podríamos llamar, no sé, pues le llamo R'. Ahí está, ¿sí? Cada parte del aro estaría distanciado R' del punto P. Entonces, a esta parte que tenemos por aquí, que ahorita lo estoy señalando de negro, le voy a llamar R, ¿sí? Que vendría a ser el radio del aro, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestra separata, para que ustedes recuerden el análisis que hicimos en esa ocasión, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Ahí está, les muestro el análisis que hicimos ayer. ¿Se fijan? Les dije, ¿no? Que este vendría a ser el aro cargado, ¿sí? Y que un elemento de ese aro es justamente esto que está aquí, el diferencial de Q, ¿sí? Y que la distancia al punto P, a eso le voy a llamar R', ¿sí? A el radio del aro le voy a llamar R, ¿sí? Entonces, como ustedes verán aquí, el resultado del potencial debido al aro es simplemente K, Q, que vendría a ser la carga total del aro, sobre, ¿sí? Observan esto que tenemos abajo, raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, que en este caso a le he llamado R minúscula, ¿sí? Esto vendría a ser justamente R', ¿no? Y en
la figura que hemos puesto en la pizarra, en vez de llamarle Q, le estoy llamando diferencial de Q, ¿sí? Entonces, recuerden eso, ¿sí? Cuando vayamos nuevamente a la pizarra. Muy bien, entonces volvemos. Uy, creo que se va a borrar lo de la pizarra. Uy, no, me olvidé. Creo que se va a borrar. Uy, se borró todito. Vale. A ver, entonces voy a tener que graficar de nuevo. A ver. Un ratito. Voy a graficar de nuevo rapidito, ¿sí? No, me olvidé que esto se borra cuando comparto diferentes pantallas. A ver. Aquí tenemos X, Y, Z. Ajá. De ahí recuerdo que teníamos el disco. Ahí está, el disco. Luego teníamos el elemento, que es un aro muy delgado. Digamos que es esto. Al cual le hemos dado un espesor muy delgado. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que es esto. Ya está. Y le habíamos dotado de un radio, R minúscula, así le llamamos el radio, R minúscula, para el caso del aro. Estábamos analizando en un punto P el potencial, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Les decía que la distancia de cualquier parte del aro, ¿sí? Al punto P, ¿sí? Esa distancia la hemos llamado R', ¿no? Así le llamamos, R'. Ajá. Listo, entonces, esto de acá es R también, pues, ¿no? Ahí está, esto es R. Muy bien. Y aquí, como verán, se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, como yo encontré que el potencial debido a ese aro en el punto P es igual, ¿sí? A la constante, al diferencial de Q sobre R', ¿cierto? Sobre R'. Ahí está. A mí me interesa encontrar el potencial debido a todos los aros concéntricos que forman el disco, ¿sí? Entonces, si eso es lo que realmente me interesa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una suma, o en todo caso, una integración. La suma de los potenciales de cada uno de los aros muy delgados. Ahí está. Sobre R'. Muy bien. Recordemos que habíamos dicho que la carga de este aro muy delgado era diferencial de Q debido a que la carga total de nuestro disco la he llamado Q. ¿Sí? Listo. Entonces, de aquí, por ejemplo, R', ¿sí? R' lo voy a colocar en función de R y de X, ¿no? Entonces, simplemente utilizando el teorema de Pitágoras, tendríamos R' es la raíz cuadrada, ¿sí? Aquí nos estaría quedando de X al cuadrado más R cuadrado. Ajá, listo. Entonces, como verán, cuando reemplazo eso en mi integral, ¿sí? Allí la variable sería R minúscula. Pero aquí hay otro detalle, que aparece diferencial de Q, ¿sí? Este diferencial de Q lo voy a poner en función de R. ¿Cómo haría yo eso? Como aquí lo que tengo es una placa cargada, ¿sí? La placa azul, en vez de utilizar densidad volumétrica o densidad lineal de carga,
Lo recomendable sería utilizar la densidad superficial. Entonces, recordarán ustedes que la densidad superficial de carga se halla dividiendo la carga eléctrica entre el área. ¿Sí? Muy bien. Y a eso yo le voy a representar por la letra griega sigma, ¿no? Que parece aquí una O. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el área de este anillo muy delgado que he sombreado aquí de negro? ¿Sí? Que he representado de color negro. ¿Cuál es esa área, no? Imagínense que esto es una cinta muy delgada. ¿Sí? Imagínense, una cinta muy delgada. Ustedes van con una tijera y cortan esa cinta. Si ustedes cortan la cinta y la desglosan, así como una serpentina, ¿no? Tendríamos algo más o menos así. ¿Sí? Estoy desglosando a esa cinta muy delgada. ¿Sí? Como una serpentina, les decía. Imagínense que esta es la cinta muy delgada. La pregunta para ustedes sería, ¿no? ¿Cómo yo podría llamar a esta dimensión que ahorita estoy señalando? Díganme ustedes. ¿Cómo yo llamaría a esa dimensión? Por ahí me dicen, a ver, Carlos me dice 2pi, ¿será así? 2pi, esa dimensión muy delgada, ¿la podría llamar 2pi? Observen que tenemos, hagan de cuenta que tienen una cinta o un pasador, ¿sí? Que inicialmente está formando una circunferencia, ¿no? Entonces, si cortan con una tijera ese pasador, ¿no? Y estiran el pasador, ¿no? El espesor, al ser muy delgado, ¿cómo le podría yo llamar a ese espesor? ¿Le llamo 2pi? ¿O qué le llamaría a ese espesor? Observen que está variando por ahí. ¿Cómo le podría llamar a la parte más delgada de la cinta? ¿Qué está cambiando por esa zona? Claro, tiende a cero, como dice Carlos, ¿no? Pero ¿cómo le llamo si esa magnitud tiende a ser nula? ¿Se acuerdan? Claro, es un límite, estrella, efectivamente, pero ¿cómo le llamo? ¿Cómo lo represento? Cuando una variación tiende a ser cero, ¿cómo se llama esa variación? ¿Se acuerdan cómo se llamaba a las variaciones que tendían a ser cero? Las diferenciales, efectivamente, Emilio, ¿sí? Se le llama diferencial. Una variación que tiende a cero es una diferencial, efectivamente. Pero ¿diferencial de qué sería en este caso? De R, ¿no? Como lo está diciendo Nayeli, efectivamente, es diferencial de R. Así es, muy bien, ¿sí? Entonces, la pregunta es, todo esto, ¿sí? Que es la dimensión más grande de nuestra cinta, ¿sí? ¿A qué sería igual? Imagínense, ¿no? Inicialmente formaba una circunferencia. He cortado y he desglosado, lo he estirado. Entonces, toda esa longitud, ¿a qué será igual? ¿Será la longitud de qué cosa? De la, ¿no? Imagínense un pasador o una cinta alrededor, ¿sí? Alrededor de un tubo circular, ¿sí? Cortan la cinta y la desglosan. ¿Qué podríamos hacer para averiguar la longitud de esa cinta? ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Imagínense lo siguiente, ¿sí? Imagínense que ustedes quieren determinar, ¿no? Quieren determinar el radio de una llanta de bicicleta, vamos a suponer, ¿sí? Si quieren determinar de manera indirecta el radio, ¿no? Podrían ir con un hilo, ¿no? Podrían rodear toda la llanta con un hilo. Luego lo que hacen es, miden la longitud de ese hilo utilizando una regla, una cinta métrica, una wincha, lo que prefieran. Entonces, una vez que han medido la longitud de ese hilo,
¿A qué es igual esa longitud? Ojo, que estaba rodeando a la circunferencia, efectivamente, Emilio, así es. Efectivamente, porque el hilo estaba rodeando a toda la llanta, es decir, es la longitud de la circunferencia. ¿Y cómo se mide o cuál es la fórmula de la longitud de una circunferencia? Ahí está, como lo dice Carlos y Mariela, ¿no? 2pi por el radio, efectivamente, ¿sí? Entonces, todo esto vendría a ser 2pi por r, ¿no? Efectivamente. Entonces, como verán, si bien es cierto, esta es una cinta muy delgada, ¿sí? La forma que tiene esta cinta es la de un rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos el área de un rectángulo? ¿Qué hacemos? Simplemente, ¿qué hacemos si queremos el área de un rectángulo? Exactamente, Carlos, multiplicamos, ¿no? Base por altura. Entonces, el área de esta cinta o de este rectángulo muy delgado sería la base, que es 2πr, por la altura que le llamamos diferencial de r, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir justamente despejar diferencial de Q de la fórmula de color rojo, ¿sí? Entonces, diferencial de Q, que es la densidad superficial de carga por el área, sería sigma, la densidad superficial, por el área que estamos viendo que es 2πr diferencial de r. Ahí está, ¿no? Entonces, esto ya lo podríamos reemplazar en nuestra integral que está de color negro, ¿sí? Entonces, ponemos por aquí al costado, ahí está, y lo escribimos de negro mejor, para diferenciarlo. Entonces, pondríamos acá el potencial eléctrico en P es igual. Entonces, quedaría la integral, aquí ponemos la constante, en vez de diferencial de Q, voy a poner sigma, aquí pongo 2pi r, diferencial de r, ahí está, eso es diferencial de Q, y abajo voy a poner r', que hemos visto que r' es la raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado. Eso hemos visto hace un momento. Ajá. Entonces tenemos que desarrollar esta integral. ¿Alguna idea de qué podríamos hacer aquí para desarrollar esta integral? ¿A qué método podríamos recurrir? Claro, como dice Carlos, K puede salir porque es una constante, ¿no? Efectivamente. ¿Qué podríamos hacer acá, por ejemplo, para desarrollar esta integral? Recuerden que aquí la variable integración es R minúscula, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? ¿Qué método podríamos utilizar por acá? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si recurrimos al método de sustitución? ¿Sí? En este caso, si recurrimos al método de sustitución, ¿qué deberíamos de sustituir? A ver, díganme ustedes. ¿Qué podríamos sustituir acá? R por R cuadrado. ¿Sí? ¿Ustedes creen? R por R cuadrado. Miren, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si decimos que U, ahí está, Eliana nos lo está diciendo, ¿no? X cuadrado más R cuadrado, y Nayeli también, efectivamente. Voy a decir que U es X cuadrado más R cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo encuentro el diferencial de U? Recuerden, no se vayan a confundir. Recuerden que aquí R es la variable, no X. X es una constante. X no va a cambiar. Es simplemente la distancia del punto P a la placa circular. Eso no cambia. Entonces, al ser constante, recuerden que cuando hayamos diferencial, primero lo que hacemos es derivar, ¿cierto? Pero X es constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Y luego pasamos a R cuadrado, ¿no? Entonces, la derivada de eso sería 2R y luego viene el diferencial de R, ¿cierto? Entonces, fíjense
que 2R diferencial de R está presente aquí. Ahí estoy indicándolo con las flechas. 2R diferencial de R. ¿Se fijan? Entonces, eso lo podríamos reemplazar allí, ¿no? En nuestra integral. Muy bien, entonces ponemos acá el potencial en P. Bueno, como lo había dicho su compañero hace un rato, Carlos, dijo que K sale, efectivamente. Vamos a sacar K y también voy a sacar sigma, ¿no? Porque se supone que la carga está distribuida de manera uniforme en nuestra placa, entonces por eso sigma la voy a sacar como una constante. Ajá. Y también voy a sacar a pi, ¿sí? Ahí está. Y luego tendríamos 2R diferencial de R, que es diferencial de U. Ahí está. Y abajo tendríamos U elevado a la 1 medio, ¿cierto? La raíz cuadrada de U. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar lo que está en el denominador, lo voy a pasar al numerador, y al hacerlo va a cambiar de signo, ¿no? Entonces quedaría U a la menos 1 medio. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la integral o la antiderivada de U a la menos 1 medio? ¿Sí? Recuerdan que en el caso de polinomios se le sumaba, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto se le sumaba? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la integral? Ahí está, Carlos nos lo está diciendo. U a la 1 medio, así es, ¿no? Por 2, ¿no? Efectivamente. Ajá. Listo. Entonces, aquí nos estaría quedando el potencial en P. Ajá. Vendría a ser K sigma pi. Y aquí pondríamos, como lo dice su compañero, U a la 1 medio. ¿Sí? Ahí está. Y no nos olvidemos de multiplicar a esto por el número 2, ¿no? Como lo está diciendo él. Ahí está, el número 2. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer sería poner los límites, ¿no? El límite inferior y el superior. Pero antes de hacerlo, vamos a regresar a la variable original, que era r, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? U era x cuadrado más r cuadrado. Entonces, volvemos a esa variable, ¿sí? Entonces, pondríamos por acá el potencial en P, vendría a ser 2K sigma pi, y aquí en vez de U, ¿sí? Como les mencionaba, voy a poner, ¿sí? X cuadrado más R cuadrado, ahí está, listo. Y ahí tenemos U a la 1 medio. Aquí le pongo exponente 1 medio. Y ahora los límites de integración a su costado. Muy bien. Entonces, para poder describir a todo el disco, ¿sí? Para poder describir a todo el disco, díganme ustedes, ¿entre qué valores debería de variar R minúscula? ¿Sí? Recuerden que estamos diciendo que al disco lo estamos considerando como una asociación de cintas, todas circulares y concéntricas, ¿no? Entonces, para justamente, ¿sí? Recorrer a todo ese disco, R, ¿entre qué valores debería de variar? ¿De 0 a X será? Recuerda que X, Carlos, vendría a ser la distancia del plato circular al punto P. En realidad sería el radio del disco, ¿no? Que recuerdo que era A, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era A el disco, el radio, ¿no? Entonces, vendría a ser desde 0 hasta A, ¿cierto? ¿Sí? Era A, recuerdo el radio. Muy bien. Entonces, ahora lo que hacemos es simplemente reemplazar los límites de integración, ¿sí? Reemplazamos y tendríamos, ¿no? El potencial en P es igual a 2K sigma pi, ahí está. Y ahora reemplazamos el límite superior. Pero recuerden que ese reemplazo tiene que hacerse en la variable, que no es x, sino r, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos raíz cuadrada, ahí está, de
x cuadrado más a cuadrado. Ahí está. Y luego viene menos. Y ahora reemplazamos el límite inferior, otra vez en r, ¿no? Entonces se haría 0 y solamente nos quedaría raíz cuadrada de x cuadrado. Y eso es x, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, esta sería la respuesta. Sin embargo, para hacerlo un poco más parecido a lo que tenemos, ¿sí? A lo que tenemos en la diapositiva, ¿sí? Recordemos que en la ley de Coulomb, ¿sí? Aquí lo pongo aparte. En la ley de Coulomb habíamos visto que, por ejemplo, la constante de proporcionalidad K era 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Si el medio que rodeaba a las cargas era el aire o el vacío, en todo caso, ¿no? ¿Sí? Y otra cosa más, estamos utilizando sigma. Sigma es la densidad superficial, ¿sí? Entonces, si consideramos que el disco tiene una carga distribuida de manera uniforme, tranquilamente esta densidad superficial la puedo encontrar si yo divido la carga total, que le hemos llamado Q, entre el área del disco, ¿sí? Pero un disco es un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Sería, ¿sí? Estamos hablando de un, así es como dice Carlos, ¿no? Pi por radio cuadrado. Entonces, debería de poner como área pi por a, en este caso, que es el radio, al cuadrado, ¿no? Entonces, si reemplazamos eso justamente en nuestra fórmula que tenemos abajo, llegaríamos a una expresión como la que se observa en la diapositiva, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 2, en vez de poner k, le vamos a poner 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ahí está. Y en vez de sigma, le voy a poner q sobre pi por a cuadrado. Ahí está. Arriba está pi. Y luego viene el resto, ¿no? Que es raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Ahí está. Menos x. ¿Sí? Entonces, como verán, ahí se van algunas cosas, ¿no? Se va, por ejemplo, a ver, lo voy a cancelar por aquí. Se va, por ejemplo, un pi. Ahí está, pi se va, ¿no? Se puede cancelar el número 2 también. Aquí quedaría 1, aquí quedaría abajo 2, ¿sí? Y así pues, ¿no? Entonces, la expresión que nos estaría quedando es precisamente la que está en la diapositiva. Hasta aquí, ¿sí se entendió el análisis? ¿Se me entendió? O tal vez hay alguna pregunta. ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Emilio me dice que sí. Angeli también, Mariel también. Muy bien, listo. Entonces, regresemos a la diapositiva, ¿sí? Para que vean justamente ya una vez que se ha cancelado, se ha simplificado todo, ¿sí? Nos estaría quedando nuestra respuesta así, ¿no? Ahí está, justamente. Esto que tenemos acá, en el recuadro de color amarillo, vendría a ser la respuesta final, ¿no? ¿Sí? El potencial eléctrico en P debido a el disco cargado, ¿sí? Entonces ahí está la permitida eléctrica, el radio del disco, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar. Muy bien, ahora sí regresemos a lo que nos toca hoy, ¿no? Que es matemática, ¿no? Entonces, como verán en agenda, tenemos la integral definida, la integración por partes, la integración por sustitución y bueno, cerramos. Aquí, como verán, tenemos una integral definida. Definida la llaman porque tiene los límites, inferior que es A y el superior B. Entonces, F mayúscula, recuerdan, esta es la antiderivada de F minúscula, ¿sí? Entonces, ¿dónde es que se reemplazan los límites de integración? Precisamente en esa antiderivada, ¿no? A esto le conocen como segundo teorema fundamental del cálculo. Aquí en la siguiente fórmula tenemos la suma o la resta de funciones, ¿no? Y a esto es que se le va a integrar. Bueno, simplemente es la integral de la suma o resta de las funciones.
En el siguiente caso, vemos una constante k multiplicada con una función que se integra. La constante no se afecta por la integral, puede salir, ¿no? Como lo había dicho hace un rato su compañero. Aquí observo que hay un error en la diapositiva. Han puesto por acá, o mejor dicho, han puesto, claro, han puesto los límites de integración al revés, ¿sí? Y es por eso que ha cambiado el signo. Bueno, pero para que sean iguales estas dos integrales, nos estaría faltando agregarle la constante k, en todo caso acá, ¿no? Sí, esto es lo que les faltaría, ¿no? En la diapositiva. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Invertir el orden de los límites implica cambiar de signo al resultado en nuestra integral, ¿sí? Eso es lo que se quiere decir por ahí. Ujú. Listo. Entonces, de aquí, además, tenemos la integración por partes. Ajá. ¿Alguno se acuerda cuál era la mnemotécnica usada para la integración por partes? No sé si con ustedes llegué a ver esa mnemotécnica. Sí, vimos con ustedes la mnemotécnica para recordar la integración por partes. La de la vaca, ¿no? Sí la vi con ustedes, ¿no? Ah, ya, muy bien. Un día vi una vaca vestida de uniforme, efectivamente. Muy bien, esa es la mnemotécnica, correcto, ¿no? Entonces, era así, pues, ¿no? A ver, lo pongo acá. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, para completar, le ponemos el símbolo del integral, el signo igual, luego poníamos menos y otra vez la integral. Ahí está. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Esa es la integración por partes, ¿no? Entonces, de esa manera es que lo podríamos recordar. Ujú. Listo. Entonces, seguimos con integración por partes. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Y de ahí viene integración por sustitución, ¿sí? En integración por sustitución, bueno, hace un rato habíamos, ¿se acuerdan? Reemplazado u por x cuadrado, ¿no? Habíamos reemplazado u a x cuadrado más r cuadrado, eso es una sustitución. Entonces, cambiamos simplemente de variable porque resulta más cómodo integrar así, ¿no? Básicamente. Ajá, y creo que ahora sí nos vamos de frente al ejercicio. Muy bien, entonces, como verán, aquí se nos está diciendo que integremos 1 menos x, todo eso elevado a la 30, respecto de x. Entonces, acá, ¿qué me recomendarían hacer para poder realizar esta integral? Ahí está, una sustitución, como lo dice Mariel, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos reemplazar acá, por ejemplo? ¿Qué podríamos decir aquí? 1 menos x, ¿no? Como lo dice Estrella, muy bien, efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese reemplazo de variable. Ajá. Entonces, ponemos, ¿sí? Decimos que u es igual a 1 menos x. Ahí está, hacemos ese reemplazo. Y ahora aplico la diferencial, ¿no? Diferencial de u. Recuerden que si queremos encontrar una diferencial, primero tenemos que derivar. Entonces, la derivada de 1, bueno, eso es 0. Y la derivada de menos x, que es menos 1. Entonces, por eso nos quedaría aquí menos diferencial de x, ¿cierto? Eso significa que el diferencial de x es menos diferencial de. Entonces, simplemente ahora lo que hacemos es reemplazamos, ¿no? Reemplazamos esto en nuestra integral. Entonces quedaría aquí la integral. En vez de poner 1 menos x, ponemos u, pero en este caso elevado a la 30. Y en vez de poner diferencial de x, voy a poner menos diferencial de u. Muy bien. Entonces ahora voy a encontrar la integral o la antiderivada de u a la 30. ¿No? Entonces, ¿qué será eso? A ver, regreso al chat. Ajá. Vendría a ser, ¿cuál la integral de u a la 30? ¿Recuerdan de polinomios?
teníamos que hacer? Ahí está, Carlos lo está diciendo, u a la 31 entre 31. Muy bien, efectivamente, así es. ¿Sí? Entonces sumamos 1, ¿verdad? Sumamos 1 al exponente. Entonces, ¿qué haría aquí? U a la 31. Ajá. Le ponemos adelante el menos, ¿correcto? Y dividimos entre 31, ¿cierto? Listo. Ujú. Entonces, podríamos ahora ponerle además la constante, porque no tiene límites de integración esto, y volvemos a nuestra variable original que era x, ¿no? Entonces quedaría aquí menos 1 entre 31 y u habíamos dicho que era 1 menos x. Todo esto a la 31 y más la constante, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa vendría a ser nuestra integral que no está definida, pues, ¿no? Porque no tiene límite. A ver, regreso al chat. ¿Sí? ¿De acuerdo conmigo? ¿Está bien? Ah, ya, muy bien. Listo, ¿no? Entonces, Ada, Cristian, Emilio, Mariel me dicen que sí, Estrella también. Listo, entonces, si está todo claro, vamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Listo, entonces permítanme borrar esta pizarra para pasar al siguiente ejercicio. Aquí tenemos un segundo ejercicio. Nos dicen, halle el volumen del cuerpo engendrado al girar alrededor del eje X la superficie comprendida entre las parábolas con ecuaciones. Bueno, en realidad, una sería una cuadrática y la otra sería una función raíz cuadrada, ¿no? Entonces, vamos a dibujar esto, ¿sí? Vamos a dibujar, creo que aquí sí tengo espacio, me parece que podría alcanzar por acá. Entonces, vamos dibujando aquí nomás nuestra gráfica, ¿no? Entonces, voy a trazar los ejes de coordenadas. Voy a poner aquí en la parte izquierda. Entonces pongo por acá el eje vertical, digamos el eje Y. Pongo por aquí el eje horizontal, el eje X. Ahí está. Muy bien. Y ahora voy a trazar la función raíz cuadrada de X, ¿no? Que sería algo más o menos así. Vamos a imaginar que es esto. Ahí está. Esto sería y igual a raíz de X. ¿Sí? Muy bien. Y luego voy a trazar mi función parabólica. ¿Sí? La cuadrática. Entonces, sería algo más o menos así. Algo más o menos así, ¿no? Entonces, esto sería y igual a x al cuadrado. Ajá. Entonces, precisamente, lo que me están solicitando en el ejercicio, ¿sí? Es concentrarme en esto que estoy sombreando ahorita de azul, ¿sí? En esta región. Me piden concentrarme en esta región y voy a imaginarme, ¿sí? Voy a imaginarme que esta región la voy a hacer rotar, ¿sí? La voy a hacer rotar respecto del eje X, ¿no? Entonces, si hago rotar esa región respecto al eje X, voy a generar un volumen de revolución, ¿cierto? Se va a generar un volumen. Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo saber en qué lugares es que se cruzan estas gráficas, ¿no? Definitivamente aquí será el 0,0 y acá, ¿no? ¿Qué punto será? Entonces, para eso, lo que podría hacer, creo que por ahí hay un chat, a ver, voy al chat por si acaso. Ahí está, como lo está mencionando Carlos, ¿no? Hay que igualar las funciones, efectivamente, Carlos, así es, correcto. Entonces decimos, y es igual a x cuadrado, y eso a su vez es igual a raíz de x, ¿no? Muy bien, entonces para deshacernos de la raíz, lo que voy a hacer es elevar a ambos lados de la igualdad
al cuadrado. Entonces quedaría aquí x a la 4 y esto quedaría x. Ahora, este x lo paso a la izquierda. Entonces me quedaría así, ¿no? X a la 4 menos x es igual a 0. Y ahora voy a factorizar un x. Entonces me queda x sería x al cubo menos 1 igual a 0. Entonces, como verán, aquí tenemos dos factores que se están multiplicando. ¿Cuáles son? Este que estoy señalando, que es x, y el otro factor que es x cubo menos 1. Entonces, para que la multiplicación de esos dos factores me dé 0, quiere decir o que uno es 0 o que ambos son 0, ¿cierto? Entonces, el primer factor puede ser 0 o el segundo x cubo menos 1 puede ser igual a 0, ¿no? Entonces, en el primer caso, x0 justamente nos arroja este punto, el que está en el origen de coordenadas, el 0,0. Y el siguiente, ¿no? La siguiente ecuación nos dice que definitivamente x tiene que ser 1, ¿cierto? Entonces, aquí están nuestros dos puntos, ¿no? Este punto que tenemos por acá tendrá como coordenadas, ¿sí? Reemplazando en cualquiera de las ecuaciones, nos daría como coordenadas 1,1, ¿cierto? ¿Sí? Ahí están, los dos puntos por los cuales se cruzan las curvas, ¿no? El 0,0 y 1,1. Listo. Entonces ya sabemos eso. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para encontrar el volumen generado? ¿Sí? Para esto voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a imaginarme, ¿sí? Voy a imaginarme que analizo un rectángulo muy delgado. Ahí está. Imagínense que esto de acá está representando a un rectángulo muy delgado. Prácticamente es un hilo, como verán, ¿sí? Es como un hilo. Ajá. Entonces, para que se note que en realidad es un rectángulo, voy a exagerar su ancho, ¿no? Imagínense que esto es el ancho o el espesor de ese rectángulo, ¿no? Estoy exagerando simplemente para que se note, ¿sí? Estoy exagerando, pero eso es un rectángulo, ¿no? Ese hilo es un rectángulo. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo yo podría llamar al espesor de ese hilo? Díganme ustedes. A ver, observan en la figura. ¿Cómo le llamo a ese espesor? Si es muy delgado, es muy, muy delgado. Es prácticamente un hilo. Es decir, tiende a ser cero, ¿sí o no? Es un diferencial, como lo dice Emilio. Efectivamente, Carlos, así es, diferencial de Y. Muy bien, Eliana, Cristian y Nayeli también nos dicen eso, ¿sí? Sería un diferencial de Y, efectivamente. A eso le llamo diferencial de Y. Correcto. Ajá. Entonces, ahora el objetivo es encontrar cuál es la longitud de ese rectángulo, ¿no? Entonces, para eso me fijo, ¿no? Que toda esta parte horizontal que estoy ahorita sombreando, ¿sí? Toda esta parte horizontal corresponde al X, ¿sí? Al X de la función de color naranja. ¿Se fijan? Aquí le pongo X sub n. Es el X de naranja, ¿no? Y la otra parte, vamos a ponerlo de otro color mejor para que se diferencie. A ver, ¿qué color le pongo? Le pongo morado, pues. Ahí está. Y la otra parte que ahorita voy a señalar, estoy trazando por aquí. Ahí está, lo estoy sombreando ahorita. Toda esta parte corresponde al X, ¿sí? Al X, pero de verde, ¿cierto? Entonces yo tengo el X de naranja que está de negro y el X de verde que lo he puesto de morado. Entonces, si a mí me interesa la longitud de ese rectángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo de, observan, ¿qué se hace? ¿Qué hago si quiero determinar
¿sí? La longitud de ese rectángulo. Efectivamente, Carlos, Danilo, efectivamente, tengo que restar X de naranja menos X de verde, ¿cierto? ¿Sí? Tengo que restar X de naranja menos X de verde. Muy bien. Entonces, a ver, voy a dibujar ese rectángulo, ¿sí? A un costado para que se note, ¿sí? Entonces lo pongo por acá, lo voy a poner de negro. Entonces tendríamos por aquí nuestro rectángulo, ¿sí? Nuestro rectángulo que es muy delgado, que es prácticamente como un hilo, ¿sí? Y ustedes han llamado a esta parte diferencial de y esta parte que tenemos por acá, ¿sí? Le estamos llamando X naranja menos X verde, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Pero como verán, aquí las funciones han despejado a y, no a x. Entonces, por ejemplo, en el caso de la función naranja, si yo quiero despejar a x, podría elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí x es igual a y cuadrado. Esto es x verde, ¿cierto? Igualmente en el otro caso, ¿no? Más bien, en vez de elevar, más bien voy a sacar la raíz. Entonces quedaría x es igual a raíz de y. Pero esto es el x naranja, ¿cierto? Entonces quiere decir pues que x naranja menos x verde sería raíz de y, ahí está, menos y al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Entonces, a mí lo que me interesa es encontrar el área de este hilo muy delgado, ¿sí? El área de este hilo muy delgado, que le puedo llamar diferencial de A, ¿sí? Entonces, como verán, es un rectángulo, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto hace un rato también, base por altura, ¿no? Entonces, yo lo que hago es multiplicar la base, que es raíz de y menos y cuadrado, por la altura que ustedes mismos han llamado diferencial de y, ¿sí? Eso sería el área de ese hilo muy delgado, ¿no? Entonces, ahora imagínense pues que hacen rotar, ¿sí? Hacen rotar 360 grados, le dan una vuelta completa a ese hilo muy delgado. La pregunta es, ¿cómo yo hallo el volumen? ¿Qué debería de hacer ahora para encontrar el volumen? Díganme ustedes. ¿No? Imagínense que hacen rotar un hilo muy delgado, ¿sí? O una cinta, o una serpentina muy delgada, ¿no? Hacen rotar 360 grados, le dan una vuelta completa, ¿no? Entonces, al hacer rotar, generan un volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos para encontrar ese volumen? ¿Qué hacemos? A ver, imagínense eso. Claro, claro, claro. Vamos a integrar. Vamos a integrar, es cierto, pero antes de la integral, ¿no? Imagínense, porque fíjense que aquí lo que estoy analizando solamente es uno de los hilos. No estoy analizando aún toda la región sombreada de azul, ¿cierto? Solamente estoy analizando uno de los hilos. Entonces me interesa encontrar el volumen generado por ese hilo cuando lo hago rotar 360 grados. Entonces, por eso, pues, ¿qué hago para encontrar el volumen solamente generado por ese hilo? ¿No? Imagínense eso, pues, ¿no? Imagínense una cinta que hacen rotar 360. ¿Cómo hacemos para encontrar el volumen generado por solamente esa cinta? ¿Qué hacemos? ¿Mm? ¿Lo visualizan? ¿Qué tipo de figura se estaría generando? ¿Qué tipo de figura se estaría generando si hacemos rotar esa cinta 360 grados? ¿Alguien lo puede visualizar en su cabeza? Sería una especie de aro o de cilindro, como dice Lourdes, ¿no? Sería como un cilindro, un cilindro hueco sería, ¿cierto?
¿Sí? ¿Lo visualizan? Se estaría formando algo más o menos así, a ver. A ver, lo voy a poner aquí a un costado. Vamos a ver qué tal me sale la figura. Entonces, si hacemos rotar esto, estaría quedando algo más o menos así. A ver. Ajá. Algo más o menos así. Pero, como les decía, es un cilindro hueco. No es un cilindro macizo, lo que se estaría generando, ¿no? Entonces sería algo más o menos así. Ahí está. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer para que se note es sombrear de negro, ¿sí? Lo que en realidad se estaría generando, pues, ¿no? Esta parte que estoy sombreando ahorita de negro es el volumen que se estaría generando, ¿no? Todo esto. Ajá. Esta parte de acá. Esa es la figura que se estaría generando al rotar la cinta. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si a este volumen que se ha generado, ¿sí? A este cuerpo que se ha generado, yo voy con una tijera y la corto? Díganme ustedes. Si voy con una tijera y lo corto, ¿qué figura se estaría formando? Si voy con una tijera y corto. Y desgloso, ahí está. Corto y desgloso. ¿Qué figura se forma? ¿Un disco será? Más que un rectángulo, sería un paralelepípedo, ¿cierto? Sería un paralelepípedo. Si yo voy y desgloso, se estaría formando algo más o menos así, ¿no? Entonces, imagínense, sería algo más o menos así. Ponemos por acá, algo más o menos así sería. Ajá, ahí está. Ahí está, más o menos, más o menos. Entonces, esto ahorita que estoy sombreando, ¿sí? Que ustedes observan de color negro, esto de acá es justamente el rectángulo que hemos analizado hace un ratito, ¿sí? Y que le he llamado a esa área diferencial de A, ¿sí? Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿no? ¿Cómo es que yo encuentro esta dimensión? ¿A qué creen que sería igual esta dimensión? Con el objetivo de hallar el volumen de este paralelepípedo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Fíjense, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos de hacer para encontrar esa dimensión? Es algo similar a lo que hemos visto hace un rato cuando analizamos el disco cargado, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué pasa si desglosamos, ¿no? Entonces, esa longitud, ¿a qué sería igual? ¿Mm? Ojo, hemos desglosado, ¿sí? Inicialmente todo eso formaba, ¿qué figura? ¿Qué figura era? Exactamente, Carlos, estrella, agua. Muy bien, su compañero está pidiendo, muy bien. Entonces es 2pi por el radio, efectivamente. Recuerden que eso estaba formando una circunferencia, pues, ¿sí? Estaba formando una circunferencia. Entonces, esto de acá, ¿sí? Debería ser 2pi por r, ¿no? Entonces, si queremos el volumen de ese paralelepípedo, yo lo que tengo que hacer es multiplicar el área, ¿sí? El área de la base, que es diferencial de A, por la altura, que en este caso es 2pi r. La pregunta es, ¿no? Para nuestra figura de la izquierda, para ese hilo muy delgado que estoy analizando, ¿cuál vendría a ser R?
¿Observan cuál es el R ahí? ¿Cuál es el R en ese caso para el hilo? Y. Muy bien, Carlos. Efectivamente, es Y. Eso es. Correcto. ¿Sí? Todo esto que ahorita estoy señalando es justamente el radio de giro, que sería Y. Ajá. Entonces, es de esa manera que vamos a poder encontrar el volumen, pues. ¿Sí? Simplemente 2pi r, en vez de r le ponemos y por el diferencial de área. ¿Sí? De esa manera es que encontramos el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces lo ponemos por aquí. Aquí lo voy a poner abajo. Entonces pongo el diferencial de volumen generado por el hilo vendría a ser 2pi por y, en vez de r le pongo y, y el diferencial de área que es todo esto, raíz de y menos y cuadrado, y aquí ponemos el diferencial de y, ¿sí? Entonces, eso es el diferencial de volumen, el volumen generado al rotar el hilo, ¿sí? Muy bien. Ahora, como a mí me interesa no solamente el volumen generado por el hilo, sino el volumen generado por toda la región sombreada. Ahora sí, recién es que aplico la integral, ¿sí? Entonces, pongo acá, ¿no? El volumen es igual a la suma de los volúmenes elementales, ¿no? Entonces pongo acá 2pi y, pongo por aquí raíz de y menos y cuadrado, y aquí ponemos diferencial de y. Entonces la pregunta es, ¿no? En base al gráfico que tenemos en la izquierda, ¿qué límites le pongo a y? ¿Entre qué valores varía y para justamente recorrer toda el área sombreada, toda la región sombreada? ¿Entre qué valores varía y? Entre 0 y 1, ¿no? Como lo está diciendo Carlos, Lourdes, Eliana, Emilio, Juan. Efectivamente, entre 0 y 1. Esos serían los límites de integración, ¿sí? Ponemos acá abajo 0 y arriba le ponemos 1, ¿sí? Entonces, como verán, integrar esto es integrar un polinomio. Ajá. Entonces aquí, bueno, voy a borrar este cilindro para que me dé un poco de espacio. A ver, voy a poner aquí el borrador. Ahí está. Listo. Entonces regresamos al lápiz y ponemos, ¿no? El volumen sería, ¿no? Como verán, de aquí puedo sacar 2pi, ya que es una constante. Puedo sacar de la integral, ¿sí? Luego tendríamos nuestra integral que va de 0 a 1. Y tendríamos y por y a la 1 medio, ¿cierto? Entonces quedaría y a la 3 medios, ¿no? Y luego tendríamos menos, tenemos y por y cuadrado, o sea, y al cubo. Ahí está. Y vamos a integrar respecto de y. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál vendría a ser la antiderivada o en todo caso la integral de y a la 3 medios? A ver, me dicen, me ayudan. Ajá, sería, ¿recuerdan? Polinomios. ¿Cómo sería la integral aquí? Ahí está, Carlos nos está diciendo y a la 5 medios. Correcto, muy bien. Entonces ponemos eso ahí. Ponemos 2pi. Ponemos por acá y a la 5 medios. El coeficiente sería al revés, ¿no? En vez de 5 medios sería 2 quintos, ¿cierto? Ahí está, como lo menciona su compañero Carlos. Y luego ponemos menos, o bueno, le podríamos poner aquí al costado de una vez los límites. Ahí le pongo 0, 1, ahí está. Y luego le pongo menos. Y ahora viene y cubo, ¿no? Que vendría a ser, recuerdan, le suman 1, y a la 4. Y aquí el coeficiente lo invertimos, ¿no? Quedaría un
cuarto. Ahí está. Y luego, ¿sí? Y luego otra vez los límites de integración que van de 0 a 1. Ahí está. Y cerramos el corchete. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a reemplazar los límites de integración. En el primer caso nos quedaría simplemente 2/5. Y reemplazan 1 y luego 0. Bueno, va a quedar simplemente 1, ¿cierto? Y luego quedaría aquí menos 1/4. Ahí está. ¿Me ayudan con el cálculo? ¿Cuánto estará saliendo este volumen? ¿Cuánto nos queda de volumen acá? A ver, ¿me ayudan con sus calculadoras? A ver, yo lo voy a hacer por aquí también. Aquí sería 2 por pi por 2/5. 2/5 menos 1/4. Ajá. Y nos estaría quedando, a ver, por ahí su compañera Eliana me dice, Carlos también, Danilo, ajá, ¿no? Sería 3 pi décimos, efectivamente, así también me sale 3 pi décimos, entonces lo anotamos por acá. Sería 3 pi décimos. Ese vendría a ser el volumen que me estaban pidiendo encontrar, ¿sí? En este ejercicio. ¿Sí se entendió aquí el análisis? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Está claro? Ah, ya, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, por aquí me dicen Mariel, Nayeli, Carlos que sí. Ajá. Ah, Estrella también, muy bien, qué bien. Listo. Listo, entonces, y Oscar también, correcto. Entonces, sigamos viendo lo que tenemos por aquí. Entonces, permítanme borrar esta pizarra. Ah, perdón. ¿Dónde está? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, ¿sí? El ejercicio 3. Ya está. Entonces, como verán, aquí nos dicen, ¿no? Escriba la expresión para la cantidad de movimiento lineal si la expresión de la velocidad es. Ahí nos dicen, ¿no? Velocidad es igual a 5t cubo más 4. Y luego nos dicen, si en t igual a 0, la velocidad es 0, calcule la cantidad de movimiento en t igual a 5 segundos. Muy bien. Entonces, cuando mis alumnos me preguntan, ¿no? Este, ¿por qué es que quiero que se concentren en los libros que les comparto? Por ejemplo, el libro de Semansky, ¿no? Que les pido que practiquen de allí, ¿sí? Es porque esos libros, eh, no, en realidad no les he encontrado ningún error, ¿no? En el tipeo ni en nada, ¿no? En cambio, por ejemplo, acá observan que nos están dando la ecuación de velocidad, ¿sí? 5t cubo más 4. Sin embargo, más abajo nos dicen que en t0 la velocidad es 0. Entonces, les pido que ustedes reemplacen en la ecuación de arriba t igual a 0. Si ustedes reemplazan t igual a 0, ¿qué les queda como velocidad? ¿Les sale efectivamente 0? Sale 4, ¿cierto? Entonces quiere decir pues que el problema está mal planteado, ¿no? Entonces cuando alguien está aprendiendo, si se encuentra con algo así, pues en vez de ayudarlo a aprender, más bien lo termina confundiendo. Sí, entonces por eso es que efectivamente, Emilio, confunde. Por eso es que yo prefiero utilizar la separata y bueno, las diapositivas para la clase, pues, ¿no? Y más bien el libro utilícenlo ustedes para practicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me parece que han querido decir que la ecuación que tenemos allí no es velocidad, es más bien la fuerza resultante, ¿sí? Entonces vamos a cambiar eso, le vamos a poner fuerza resultante, ¿sí? Entonces, en vez de ponerle V, le voy a poner aquí F, ¿ya? De fuerza resultante. Listo. Entonces, si yo hago eso,
Recordemos lo que se estudia en mecánica. Seguramente ustedes han visto eso en CAF 1. ¿Qué dice? Que el cambio en la cantidad de movimiento, o también conocido como momento lineal, eso es igual a ¿qué? Al impulso, ¿sí? Aquí el impulso lo estoy representando por J. Hay algunos autores que representan al impulso por la letra I, ¿sí? Ahora, el impulso se halla integrando la fuerza resultante, integrándola respecto del tiempo, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? De esa manera es que se encuentra el impulso, integrando la fuerza resultante. Muy bien. Entonces, a mí me interesa evaluar justamente la cantidad de movimiento desde el tiempo 0 hasta el tiempo de 5 segundos, ¿sí? Entonces, recuerden, variación significa cambio. Sería cantidad de movimiento final, que sería en el instante de 5, menos la cantidad de movimiento inicial, que sería en el instante de 0, ¿sí? De 0 segundos. Y aquí, en vez de f, voy a poner la ecuación que está arriba. Voy a poner 5 t cubo más 4, ¿sí? Y aquí le ponemos el diferencial de t. Entonces, como estoy analizando desde el tiempo 0 hasta el tiempo 5, entonces esos serán los límites. T0, T5. Ahí está. Muy bien. Entonces, recordemos que para el caso de una partícula, la cantidad de movimiento, P, es igual a ¿qué? ¿Alguno se acuerda cómo era la fórmula para la cantidad de movimiento? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda a qué es igual la cantidad de movimiento? ¿Se acuerdan qué magnitudes se multiplicaban para encontrar la cantidad de movimiento o el momento lineal de una partícula? Distancia por masa era, como lo dice su compañero Carlos. La masa está bien, pero no es distancia, es otra magnitud. La velocidad, ¿no? Como lo dice Emilio, Mariel, Cristian, efectivamente. Masa por velocidad, eso es cantidad de movimiento, ¿sí? Cantidad de movimiento. Pero recuerden que nos están diciendo, ¿sí? Nos están diciendo que en el tiempo cero, la velocidad es cero. Eso significa que la cantidad de movimiento necesariamente en ese instante tiene que ser cero. Entonces, esto se estaría cancelando, ¿sí? Y solamente nos quedaría la cantidad de movimiento en el instante de 5, ¿sí? Que es precisamente lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es proceder a integrar, ¿no? Si tenemos 5t cubo más 4, ¿cuál vendría a ser la integral de algo así? De 5t cubo más 4. ¿Sí? Es un polinomio otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan? 5t cubo más 4. ¿Cómo quedaría nuestra integral? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era la integración de polinomios? Ahí está. Por ahí Estrella nos dice 5 cuartos de t a la 4 más 4t. Correcto. Muy bien, muy bien. Ahí también lo dice Eliana, Oscar, Nayeli, Cristian. Correcto. Muy bien. Entonces sería 5 cuartos. Aquí está. T elevado a la 4. Ajá, más 4t. Correcto. Muy bien. Y a esto le vamos a aplicar los límites, ¿no? Que van desde 0 hasta 5. De 0 hasta 5, ¿no? Para t. Muy bien. Entonces, ¿qué haría? La cantidad de movimiento sería 5 cuartos.
Recuerden que primero se reemplaza el límite superior, ¿no? Sería 5 a la 4. Luego el inferior, que es 0 a la 4. Ahí está. Luego el límite superior, que es 5. Luego el inferior, que es 0. Ahí está. Entonces, como ustedes verán, aquí nos estaría quedando, ¿cuál sería la cantidad de movimiento en el instante de 5? ¿Cuánto nos quedaría? Sí, a ver, ¿me ayudan? A ver, por ejemplo, aquí Estrella nos dice 801.25. ¿Sí? ¿De acuerdo con Estrella? 801.25. Ahí está. Francesco me dice que sí. Listo. Entonces anotemos eso, pues. 801.25. Ajá. Recuerden que las unidades para la cantidad de movimientos, ¿sí? Simplemente fijándonos en la fórmula, masa por velocidad, serían, ¿no? Kilogramos, metros por segundo, ¿no? En el sistema internacional. ¿Sí? ¿Sí se entendió el ejercicio? Ahí está, muy bien. Me dicen que sí. Correcto. Listo. Ujú. Entonces, sigamos viendo, pues sigamos viendo qué más tenemos por aquí. Bueno, pasemos, como ya no hay nada más por acá, vamos a la separata rapidito antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. A ver, vamos a borrar esto para tener más espacio. Y por aquí tenemos la separata. Muy bien. Por ejemplo, acá, ya que estamos en el tema de integración, la primera pregunta nos presentan una integral, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí me parece que el método más adecuado para desarrollar esta primera integral sería el de sustitución. La pregunta es, a ver, ¿qué sustituimos acá? A ver, ¿alguno se da cuenta que podríamos sustituir? ¿Qué podemos sustituir en la primera integral? ¿Qué sustitución hacemos? X cuadrado menos 25, ¿no? Como lo dice Estrella, Eliana, Cristian, Carlos, efectivamente. Sí, podríamos hacer eso, pero aquí hay un detalle, ¿no? Que cuando comencemos a encontrar la diferencial, vamos a tener problemas con el X que aparece por acá. Es cierto que podríamos hacer una sustitución, pero me parece que la sustitución más adecuada es la sustitución, pero de tipo trigonométrico. ¿Cómo así? Miren, lo que tendríamos que hacer sería recordar la siguiente fórmula trigonométrica, que nos dice lo siguiente. 1 más tangente cuadrado, ¿sí? Eso recuerden es secante cuadrado. ¿Sí? Eso es una fórmula trigonométrica. Entonces lo que voy a hacer ahora es el 1 pasar al otro lado. Entonces me quedaría aquí tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa menos 1. Entonces observen ustedes lo que voy a señalar ahorita de amarillo. Tengo acá algo que es el secante elevado al cuadrado. Y ese algo elevado al cuadrado lo estoy restando menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense la forma que tenemos acá, que aparece justo, ¿sí? Justo dentro de la raíz. Tenemos un cuadrado menos un número. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a aprovechar eso para hacer más pequeña, más amigable esta expresión. Es decir, yo voy a reemplazar, ¿sí? Yo voy a reemplazar este 5 secante de alfa, ¿sí? Voy a decir que eso es X. Ajá. ¿Qué pasaría si 5 secante de alfa es X? Cuando yo eleve esto al cuadrado, me quedaría así, fíjense. 25 secante cuadrado de alfa, eso sería X cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes reemplacen eso adentro de la raíz, nos estaría quedando, ¿no? Voy a ponerlo acá.
¿sí? Entonces, en vez de poner x cuadrado menos 25, yo debería de poner 25 secante cuadrado, ¿sí? Menos 25. Entonces, como ustedes podrán notar, de acá yo puedo factorizar el 25, ¿cierto? Entonces, si yo factorizo 25, adentro de los paréntesis me quedaría secante cuadrado menos 1. Y eso es justamente, ¿sí? Y eso es justamente parte de la fórmula trigonométrica que hemos visto hace un rato. Secante cuadrado de alfa menos 1, eso es tangente cuadrado, ¿no? Entonces me estaría quedando raíz cuadrada, y aquí pongo 25 tangente cuadrado de alfa. Entonces le sacamos la raíz y quedaría 5 tangente de alfa, ¿no? Así nos estaría quedando nuestra raíz si hacemos esa sustitución, pero de tipo trigonométrico, ¿sí? Muy bien. Entonces, para poder seguir en el desarrollo, ahora nos vamos a concentrar justamente en esto que estoy encerrando de verde, ¿no? Estoy diciendo que 5 secante de alfa es x, ¿sí? Entonces voy a encontrar la diferencial. ¿Cómo sería eso? Entonces pongo acá, diferencial de x es igual. Entonces pongo por aquí 5, pero para poder encontrar la diferencial primero tengo que derivar. ¿Alguno se acuerda cuál es la derivada de la secante? ¿Se acuerdan cuál es la derivada de la secante? Ahí está, muy bien. Estrella nos lo dice, secante por tangente. Muy bien. Entonces voy a poner secante de alfa por tangente de alfa. Y no nos olvidemos de la parte final que es diferencial de alfa. Muy bien. Entonces esto lo vamos a reemplazar, ¿sí? Esto lo vamos a reemplazar en nuestra integral original, ¿no? Que es esta, ¿no? La del ejercicio, ¿sí? Aquí. Entonces ponemos integral, en vez de poner diferencial de x, pongo 5 secante de alfa, tangente de alfa, diferencial de alfa. Y abajo voy a poner x. Pero ojo, x es 5 secante de alfa. Y luego viene la raíz, pero la raíz hemos visto que sale con la sustitución 5 tangente de alfa. Entonces observan ustedes que varias cosas se van a cancelar por acá, ¿no? Por ejemplo, se va a ir 5, se va a ir la secante y se va a ir la tangente, ¿no? Entonces, como verán, aquí nos estaría quedando un quinto, ¿sí? Un quinto. Y luego viene el símbolo de la integral y luego viene diferencial de alfa. Ujú. Entonces, algo así nos quedaría como un quinto de alfa más la constante, ¿no? Porque no tiene límites nuestra integral, ¿cierto? Pero ojo que nuestra variable original no era alfa, era x. Entonces tenemos que volver a x, ¿sí? Para expresar esto correctamente. Entonces lo que hacemos es, ¿sí? Secante de alfa es igual a x quintos, ¿cierto? Entonces, si secante de alfa es x quintos, ¿qué podría hacer yo para encontrar alfa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué puedo hacer para encontrar alfa? Si secante de alfa es x quintos, ¿qué hago para encontrar alfa? Quiero el ángulo. El arco, efectivamente, Carlos, Emilio, efectivamente, sería el arco secante. Muy bien, así es. ¿Sí? Entonces ponemos eso, pues, ¿no? Sería el resultado de nuestra integral sería un quinto, ¿sí? Y en vez de alfa voy a poner arco secante, o que es lo mismo, secante a la menos 1, de x quintos más la
constante, pues, ¿no? Que está afuera. Ahí está, ¿sí? Más la constante. Ajá. Entonces, eso vendría a ser el resultado de nuestra integración, ¿sí? Entonces, tal vez alguien se pregunte, ¿no? ¿Por qué es que yo utilizo la fórmula 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado? ¿Por qué no utilizo otra fórmula trigonométrica? En realidad sí se pudo haber utilizado otra fórmula trigonométrica. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que 1 más cotangente cuadrado de alfa, ¿a qué es igual eso? ¿Alguno se acuerda? ¿A qué es igual 1 más cotangente cuadrado? ¿Se acuerdan? 1 más cotangente cuadrado, ¿a qué era igual? A cosecante cuadrado, como lo dice Estella, Emilio y Lourdes, efectivamente, ¿no? Entonces, eso es cosecante cuadrado de alfa. Entonces lo que hacemos es el 1 lo pasamos al otro lado y me quedaría, ¿no? Cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa menos 1. Entonces yo pude haber utilizado esta fórmula trigonométrica, ¿no? Entonces en vez de decir 5 secante de alfa igual a x, hubiese dicho 5 cosecante de alfa es x, ¿no? Y hubiese salido un resultado equivalente, ¿no? Hubiésemos podido hacerlo también de esa manera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro lo que se hizo por aquí? Ustedes me dicen. A ver, me voy al chat. Sí, muy bien, qué bien. Emilio, Francesco, Estrella, Carlos y Cristian me dicen que sí. Correcto, muy bien. Listo, pues muchachos. Entonces, muchas gracias como siempre por participar. Sí, de esa forma, la clase es más entretenida, tanto para ustedes como para mí. Sí. Entonces, no se olviden que, deben de desarrollar el cuestionario que publico, ¿no? En cada sesión. Ajá. Por ahí su compañera Ángela nos dice que hay un grupo de WhatsApp. Muy bien. Entonces, ustedes ya tienen pues su delegado, pues, ¿no? ¿Sí? No se olviden. Entonces, sí, Estrella, ¿me querías decir algo? Sí, de las evaluaciones. Sí, sí, sí. Nos han dicho a los profesores que yo les tengo que evaluar en la semana, entre las semanas 5 y 6. Sí, les tengo que tomar una práctica calificada y tengo que ver también lo de la evaluación permanente, ¿no? Entonces, todavía no está muy claro cómo es esto de la práctica calificada, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que decían que podría ser a través de la herramienta evaluaciones, ¿no? De la plataforma, pero otros dicen que no, que tiene que ser un desarrollo, ¿no? Todavía está por decidirse eso, ¿no? Entonces, igual yo les voy a comunicar cómo va a ser, ¿sí? Pero igual, ahorita estamos en la semana 3. Las evaluaciones tienen que ser tomadas entre las 5 y las 6, ¿sí? Ajá. Y Oscar me dice por ahí, profe, respecto a lo de la alumna Sheila, sí, pues, hasta ayer, ya bastante tarde, revisé mi correo, no vi nada. Tal vez su compañera me escribió más tarde. Voy ahorita a revisar el correo y le respondo, ¿sí? Se me ha inscrito, yo le respondo. Ajá. Los laboratorios. Buena pregunta, Estrella, lo de los laboratorios. Mira, el profesor coordinador nos mencionó lo siguiente, ¿no? Que hay dos propuestas, hay dos propuestas en relación a los laboratorios. Una que tiene que ver con unos videos, no está muy claro para mí a qué se refiere con videos, y la otra propuesta es que la universidad contrate el servicio de simuladores, ¿no? Existen, no sé si alguno ha tenido la curiosidad de revisar en internet, existen servicios de simulación, o sea, como si fuera algo de realidad virtual, ¿no? Como si estuvieras en un laboratorio, ¿sí? Entonces, ojalá fuera eso, ¿no? Me parece que es más entretenido, ¿no? Que la universidad contrate un laboratorio virtual, ¿no? Entonces, ustedes van a poder realizar sus prácticas de laboratorio así, ¿no? Si es que se decide por eso la universidad, ¿no? Lamentablemente, pues, debido a la cuarentena, no sabemos, pues, ¿no? El presidente lo está postergando siempre, no sabemos hasta cuándo durará, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice la universidad, ¿no? Sí, entonces vamos a esperar eso.
Muy bien, pues muchachos. Muchas gracias, pues, sí, y nos estamos viendo la próxima semana. Ajá, listo. Muy bien, nos vemos, muchachos. Gracias. Ajá. Así pues, ¿no? El Día del Trabajador. Muy bien. Listo, nos vemos.